No me vas a controlar. Esa es la frase con la cual hemos estado meditando juntos usted y yo durante las últimas 2 semanas. Y el día de hoy quiero terminar esta serie de 3 mensajes al respecto. Estamos hablando, amados, de esas emociones que tratan de controlarnos. Estamos hablando, usted y yo hemos estado platicando juntos en las últimas semanas de esas emociones que son capaces no solo de controlarnos, sino de, si no tenemos cuidado de ellas, de transformar el destino hacia donde vamos caminando. Hemos hablado que somos muy buenos para controlar nuestra conducta. Nos enseñaron a controlar nuestra conducta. Nos dijeron, siéntese bien, derechito, los pies cerraditos, firmes. Nos dijeron cómo hablar y aprendimos. Nos dijeron cómo bien expresarnos y hemos aprendido. De hecho, yo le decía la semana pasada, hasta cuando llegamos a la iglesia y aprendemos el idioma cristiano, ¿verdad? Y además de que se supone que en la iglesia no decimos groserías, ¿verdad? Además de eso, hay un vocabulario muy especial, ¿verdad? Que usamos los cristianos. Y no es una crítica negativa, es positiva. Bendito Dios, hablamos bien. Oiga, los cristianos hasta sabemos saludarnos. La gente a veces no se sabe saludar y nosotros sí. Es una bendición de vivir en comunidad. Pero luego nos damos cuenta que no atendemos el origen. Y es aquí, en el corazón. Hemos leído en las últimas semanas justo ese pasaje de Mateo, en el cual el Señor dice, no es lo que entra, sino lo que sale, porque viene de aquí, de nuestro corazón cochambroso. Y no nos gusta enfrentarnos a esa idea, o sea, nos gusta proyectar una vida bonita, ¿sí? De hecho, o sea, ninguno de nosotros toma malas fotos y las sube al Facebook o al Instagram, ¿verdad que no? Que tomamos la mejor foto, ¿verdad? Una lista como de 20 fotos y de esas seleccionamos esta mera porque aquí no sale cachetón. ¿Por qué? Pues somos expertos en proyectar la mejor imagen, pero no examinamos, no somos tan cuidadosos examinando el corazón. Hemos hablado acerca de la envidia. Y hemos hablado acerca de la culpa. Y les hemos dicho en las últimas semanas, envidia, culpa, no me vas a controlar. Porque si no es usted insistente, esta es una palabra que yo uso mucho, intencional en atender el tema de la envidia o en tener cuidado de la culpa, estas lo van a hacer garras, me van a hacer garras a mí. La culpa es capaz de removernos del lugar en el que Dios nos ha puesto y terminamos tirados quién sabe en dónde, flagelándonos a nosotros mismos, pensando que somos lo peor. Y no me malentienda, sí o sí somos lo peor. Es decir, sí estamos mal, pero somos esos que han sido redimidos, que han sido rescatados, que Dios ha trabajado con nosotros, que estamos en ese proceso de santificación. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros y no le puede usted permitir a la culpa que le controle, ni a la envidia. Y hoy hablamos del temor y le decimos juntos al temor, tú no me vas a controlar. Ninguno de nosotros quiere que el temor o la ansiedad o las preocupaciones nos controlen. Hay una idea que dice que el temor puede ser usado como motivación para salir adelante de un punto de estrés. Híjole, puede ser ciertos tipos de temores en ciertas circunstancias, pero la verdad es que el temor es una de esas emociones terribles, nos roba oportunidades, impacta nuestras relaciones, golpea nuestro matrimonio. El temor es una de esas emociones que es capaz de mantenerte despierto toda la noche. A algunos de nosotros nos ha pasado. Atemorizados, se nos va el sueño y no podemos dormir y nuestra mente está angustiada, estamos preocupados, estamos asustados, dibujando escenarios delante de nosotros, ¿verdad? Lo interesante del temor es que es un subproducto. Mire, quiero explicar esta idea.
el ser humano es capaz de acumular conocimiento y proyectar hacia el futuro, ¿sí? Es decir, nuestras experiencias, el conocimiento, las cosas que vamos guardando en nuestro equipaje, se van convirtiendo en ese como andamiaje que nos permite saber o nos permite más o menos proyectar lo que va a suceder. Así, el jovencito o la señorita que lleva algunos años o algunos semestres preparándose en la universidad, pues está recolectando toda esa información en su mente y toda esa experiencia de otros que puede tomar para sí y se está preparando para el futuro. Es decir, Benja, que está estudiando como ingeniero industrial, tiene maestros que lo están capacitando y que tienen experiencia y él está adquiriendo ese cúmulo de cosas que lo preparan para poder dedicarse a eso, ¿sí? O sea, la información nos ayuda para saber a dónde vamos. Y eso es bueno, ¿sí? Todo ese conocimiento nos proyecta hacia el futuro y incluso esa proyección es capaz de llegar a generaciones. O sea, lo que usted construye el día de hoy puede o sea, tener efectos en sus hijos y en sus nietos, en los que siguen después de nosotros. Esa capacidad que tenemos de con lo que tenemos alrededor de nosotros poder proyectar hacia el futuro es una cualidad. Nos ayuda a esperar cosas buenas, a saber cuál es un buen destino, a dónde podemos llegar. Nos permite anticipar lo que puede ocurrir. O sea, es decir, si usted sabe que eventualmente va a ser frío, entonces usted se prepara, ¿verdad?, durante los meses de calor y ahorra un poquito y se compra una buena chamarra porque sabe que eventualmente va a ser frío. O sea, hay cosas que nos ayudan para anticipar lo que va a suceder, información que nos permite anticipar lo que va a ocurrir. Eso le llamamos visión o fe, o también le podemos llamar esperanza. Y proyecta nuestra mente para inventar e imaginar y hacer las cosas mejor. Y esa es una capacidad que el ser humano tiene, usted la tiene. Usted se imagina cosas, o sea, un día dijo, me voy a comprar una casa, y empezó a esforzarse y logró comprarse su casa, ¿verdad? Esa es una virtud del ser humano. El problema de esa virtud es que es capaz de producir temor en nosotros. Síganme en esta idea. Porque esa misma capacidad que usted y yo tenemos de proyectar hacia el futuro con esperanza, con fe, con gozo, con alegría, esa misma, si no logramos ser concisos y no rendimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos a Jesucristo, esa misma capacidad que tenemos de caminar hacia arriba es la misma que nos lleva, y escúcheme bien, y nos ha llevado muchas veces al temor y a preguntarnos, ¿qué va a pasar? ¿Y si todo empeora? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no llega? ¿Y si no paso? ¿Y si no se concreta el negocio? ¿Y si me despiden? ¿Y si tiembla? ¿Y si las cenizas del Popocatépetl llegan hasta acá, hasta Nuevo León, y nos arruinan todo? Ahora, estoy siendo irónico con toda la intención para que usted observe que ante esa capacidad que tenemos de ver hacia adelante, el temor es capaz de inundarnos y hacer que nos perdamos. El temor tiene la capacidad de arruinar nuestras vidas, de paralizarnos, de robarnos lo que Dios ha previsto que nosotros logremos obtener y de dejarnos perdidos en algún lugar en nunca jamás, ahí sin saber a dónde. ¿Por qué? Porque nos llenamos de temor. Jesús dijo algunas cosas respecto del temor. El ministerio de Jesús y su trabajo con sus discípulos, de hecho, está muy enfocado en enseñarle a sus discípulos cómo no tener temor. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si un día sucede eso, que nuestra mente se paraliza delante de lo que pueda pasar, Jesús les dio un consejo muy simple, muy concreto: no tengan temor. Y una y otra vez nos encontramos al Señor Jesucristo diciendo eso: no tengan temor. Ahora, por favor, pues es fácil decirlo, ¿verdad? Es como cuando te dicen, pues échale ganas. Vale, pues sí, por favor, fácil decirlo, ¿verdad?
A donde sea que Jesús iba, había multitudes, pero había momentos especiales que Jesús tenía con sus 12. Por ejemplo, hay uno en el que les dice: los voy a mandar como como ovejas entre lobos. Y entre las cosas que les dice, Él afirma: ustedes van a ser arrestados, golpeados, y algunos van a ser hasta asesinados. No tengan temor. Y nosotros leemos esas frases de Jesús y decimos: si a mí me dicen eso, yo no creo que yo estaría tan contento, ¿verdad? O sea, si te dicen, Raúl, no te preocupes, es un nuevo trabajo. Y mira, es posible que en ese nuevo trabajo te asesinen, te golpeen, te ultrajen, te arresten, pero no tengas miedo. Busque conmigo en la palabra Mateo capítulo 8, versículo 23. Porque esa indicación de Jesús, que puede ser como tan contradictoria, está cargada de la experiencia de los discípulos caminando con Jesús. De hecho, cuando observamos esta historia, la mayoría de nosotros pensamos que tiene que ver con el Señor teniendo control de todas las cosas y de la naturaleza y todo. Realmente esa historia tiene que ver con el temor. Observe. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Tiempo. Imagínese usted ahí. Imagínese usted ahí en la barca. Es una barca que es, yo creo que la mitad de esta plataforma y más o menos de este ancho, con 13 pelados ahí encima. Y el mar embravecido. Despiértate, Señor. ¿Y qué le dice? ¿Por qué tienen temor? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La pregunta más importante que se hacen es: ¿qué clase de hombre es este? Incluso las olas del mar lo obedecen. Marcos capítulo 4 versículo 41, que es el mismo pasaje, pero en Marcos dice: entonces temieron con gran temor, dice Marcos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Tuvieron tanto miedo ese día. Le tenían miedo a la tormenta, pero se dieron cuenta ese día que al que le tienen miedo es al que va ahí con ellos en la balsa. Observe este detalle. Es decir, ellos estaban asustados porque el mar estaba embravecido, pero en cuanto Jesús se levanta y le dice a las olas y al mar y al viento: deténganse, estos se quedan asustados. Dicen: ¿quién es este? Por un momento fugaz, su confianza en Jesús abruma su temor. Y sabe, esa es una cosa que nos suele suceder. Solemos permitirle al temor que nos abrume. Solemos permitir que el temor nos controle. Solemos permitir que el temor sea el que tenga las riendas de nuestra vida, cuando hay una cosa más abrumadora que el temor y que esa situación. Y es Cristo mismo que va contigo caminando. No puedes permitir que el temor se convierta en el centro de tu vida, porque hay alguien que debe ser el centro de tu vida, y a ese, hermano, hermana, a ese sí hay que tenerle temor. Unos días después, ellos seguían lidiando con este episodio de la tormenta, y Jesús aprovecha para enseñarles una vez más sobre el temor. Estábamos en el capítulo 8, pero avance por favor al capítulo 10. Porque por si tiene dudas de a quién hay que temerle, Mateo capítulo 10, versículo 28 dice:
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y se está refiriendo a Dios, ¿sí? O sea, en pocas palabras el Señor les está diciendo: ustedes están preocupados por circunstancias y las circunstancias los atemorizan. Ténganle temor a aquel que está encima de las circunstancias y que tiene la capacidad, incluso, dice, de destruir el alma y el cuerpo. Si quieres temer algo, si quieres tener temor de algo, tenle temor a Dios, que es capaz de destruir todo en el infierno. Porque mire, cuando hablamos de temor, solemos temer lo incorrecto. Le tememos a la tormenta, le tememos a la pérdida del empleo, le tememos a que lleguen los de Coppel y se lleven todas las cosas, le tememos a que nos accidentemos, le tememos a dar un mal paso y caernos, le tememos a un choque, le tememos a N cantidad de cosas. Cuando a quien deberíamos realmente tener temor es a Dios. Ahí mismo, pero avanzando en el versículo 29, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, otra vez, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios sabe. Dios se preocupa. Incluso cuando parece que nadie se preocupa por ti o por mí. Y les da una lección impresionante y les dice: no te claves en la circunstancia, porque la circunstancia no define, es Dios el que define. Y pon tus ojos en ese, en Él es en el que debes estar atento, a Él es a quien debes dirigirte, a Él es al que le debes respeto, y no a lo que se mueve alrededor de ti. Avance un poquito más al capítulo 14 de Mateo. Porque iniciamos en Mateo 8 cuando Jesús los convence de subirse a la barca y en la barca ocurre la tormenta y están todos asustados. Pero no es el único viaje que hacen en barca. Luego hay otro viaje. Y están en medio de la nada con una gran multitud. Es tarde, Jesús le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Esa historia usted la conoce. Alimentan a mucha gente. Capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús, me gusta esa frase de la versión 60, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Me gusta esa idea porque hasta saboreamos como que: órale, súbanse ya. No, sí, cómo no, súbanse a la barca, como que les está empujando, ¿verdad? Los dirigió a subir al bote. El texto indica algo así como: los forzó a entrar al bote. Y mire, si usted hubiera sido Pedro o Juan o Mateo, probablemente usted y yo le hubiéramos dicho algo así como que: oye, ¿cómo ves si mejor nos vamos caminando? Sí, porque con los barcos tú y nosotros como que no es la mejor idea, ¿verdad? Sí, no, mira, a lo mejor es más lejos, pero mira, rodeamos bien padre, nos paseamos, vemos los parajes, disfrutamos el paisaje y ya finalmente vamos a llegar allá, no pasa nada. Yo a un bote no me vuelvo a subir a menos que tú vayas con nosotros. Cuentan que en una reunión familiar había unas amigas que estaban discutiendo, estaban en una casa, unas amigas estaban discutiendo qué iban a hacer con la abuela, una de ellas, y les estaba platicando qué es lo que van a hacer y finalmente le estaba pidiendo consejos porque la abuela era muy anciana y necesitaba cuidados y dijeron: pues la tenemos que llevar a un asilo. Y dijo ella: es que mi abuela no se deja, no nos permite. Y una de ellas dijo: ya sé qué vamos a hacer. Mira, llegas a su casa y le dices: abuela, vamos a almorzar. Y ya te la llevas a almorzar y en vez de almorzar la llevas al asilo. Estaba el abuelo de otra de ellas ahí presente. Así, calladito, allá lejos, como que no se dio cuenta, pero sí estaba oyendo todo. Se fueron todos, se quedó la del abuelo y le acerca y le dice: ni creas que voy a salir contigo si tú me invitas a almorzar.
Así, Pedro, ¿verdad? No, Señor, barcas no. No, por favor. Pues mire, Jesús los sube a la barca, ahí van en la barca, y 1 hora después están en medio del mar de Galilea, y adivine qué pasa. Otra tormenta. Verso 23. 23, 24, 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche, o sea, eso es mucho tiempo, eso es prácticamente toda la noche, ahí lidiando con el mar, ¿sí? A la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo interesante de este relato no solo es que Jesús haya caminado sobre el mar, lo cual de por sí es una historia que la leemos y parece difícil de creer, sino que la conocemos por el testimonio de quienes estaban ahí. O sea, ahí estaba Pedro, de los escritores de los evangelios. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan y ahí estaba Mateo. Ellos son 3 de los testigos presenciales que escriben en el Nuevo Testamento, y ellos estuvieron ahí e incluyen, esto es lo curioso, ellos incluyen su respuesta vergonzosa al acontecimiento. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque la mayoría de nosotros, si hubiéramos estado ahí, cuando hubiéramos escrito la historia, hubiéramos dicho, no, y entonces yo, Mateo, les dije, ya no estén de cobardes, ahorita llega el maestro y nos ayuda, ¿me explico? O Juan hubiera dicho, no, entonces ese día yo les dije, oigan, ya tranquilos, ahorita llega, no se estresen. Y no es cierto, ninguno de los 3 hace eso. De hecho, relatan tanto Juan como Mateo como Pedro en Marcos que estaban, que les caían los calzones de miedo. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no tengan temor. ¡Qué frase de Jesús! Entonces, cuando Jesús dice que no tengas miedo, no es una frase de un camarada que está junto a ti estudiando en la biblioteca, tú a punto de tener un examen y diciéndote así con una palmada al hombro, tranquilo, no tengas miedo. No es una expresión indiferente. Cuando Jesús nos dice que no tengamos temor, es porque Él está ahí con nosotros, entre nosotros, y por eso Él nos puede decir, nosotros podemos escuchar de parte de Él, no tengas miedo. Entre tanto que Él tiene el control, yo puedo no temer. No hay necesidad de tener temor. Incluso en los momentos más atemorizantes de tu vida, tú y yo que tenemos a aquel que controla el universo aquí en el corazón, podemos. Suena una locura, suena como imposible, suena como que no, Hugo, estás loco. Bueno, es que el Dios en el que yo creo, que vive conmigo y que me acompaña todo el tiempo, ese Dios me dice, no tengas temor. Incluso en el final del ministerio de Jesús, cuando ya pasó la Pascua y la última cena y lo entregan y luego lo entregan a los romanos y todo se va al caño y los discípulos están asustadísimos y vuelven a tener temor, ellos llegan y se encuentran con una tumba vacía. Y cuando llegan a la tumba vacía, recuerdan todas las cosas que Jesús les había dicho. Y Jesús se presenta delante de ellos, resucitado otra vez. Y adivine qué les dice. No tengan temor, aquí estoy. La razón, amados, por la cual usted y yo podemos confiar y no dejarnos controlar por el temor, es porque creemos en un Jesús que resucitó. Que Él está vivo una vez más y nosotros podemos confiar en ese acto. Mire, ¿sabe cuál era la razón por la cual los primeros creyentes, esa primera generación de cristianos, esos héroes de la fe, de algunos se nos relata su historia en Hebreos o la conocemos por la tradición de la iglesia?
Usted ha leído de ellos, apedreados, asesinados, exhibidos, los metían al circo romano y los ponían a que las fieras, los leones, los tigres los despedazaran, los metían en tortura y en martirio y los trataban de convencer que dejaran su fe en Jesucristo. Bueno, Juan, el apóstol Juan, la tradición nos dice que lo meten en una olla de aceite hirviendo para que muera y que niegue al Señor, y no lo hace. Y oímos todas esas cosas y son una locura para nosotros. Decimos, ¿cómo aguantaron tanto? Perdóneme, pero luego hoy somos tan sensibles, tan delicados, ¿verdad? Que alguien nos ve feo y nos saca la lengua de repente y nos enfadamos y nos sentimos y nos vamos, ¿verdad? Ya no volvemos a ese lugar. Y decimos, ¿cómo aguantaron tanto? ¿Cómo fue posible que estuvieran dispuestos a enfrentar martirios y sufrimientos tan grandes? Y la respuesta es bien simple: ellos no tenían temor. Y no tenían temor porque se habían encontrado con el Jesús que había resucitado. Lo vieron. Tomás, mire, metió los dedos en sus manos y en su costado. Ellos sabían que Jesús había resucitado y que era la fuente de valor. No le tenían miedo a la muerte, no tenían temor a quien les pudiera dañar. Y la valentía de ellos es relatada por los historiadores, quienes decían: cada día presenciamos en ellos una valentía ante la muerte que va más allá de cualquier comprensión. Hace algunos años, cuando mi familia y yo llegamos a Reynosa estaba en un momento bien complejo. Siempre ha estado, pero en ese momento era más. Y no sabíamos nosotros movernos en la ciudad. Y recuerdo que un día estábamos en una visita a una familia que vivía en una zona como compleja. Y yo agarro mi teléfono y veo un aviso que habían dado de una balacera ahí cerca. Y era de las primeras veces que escuchábamos tiros y nos asustábamos. Y se me metió el choque. Me asusté. Y mi rostro cambió. Y Aida y Jesús, que eran la pareja con la que estábamos ese día, me dice: tranquilo, pastor, relájese. No, pues no, estaba yo inquieto, no me quería ir, pero sí me quería ir, pero no. De esas ocasiones en las que el temor hace que no sepamos ni qué hacer. Y me dijeron ellos, Jesús me dijo: tranquilo. Jesús es el hermano que estaba ahí en la casa. Así se llama, Jesús Andrade. Me dijo: tranquilo, pastor, no pasa nada, mire, espérese un ratito, ahorita se va a calmar y ya se va. Y efectivamente, pasaron unos cuantos minutos, yo creo que 15, 20 minutos, nos fuimos, la ciudad como si nada, como si nada hubiera pasado. Pero recuerdo tanto ese día porque me paralicé ante una situación. Mi mamá, yo tenía, creo que la edad de Agustín, porque fue cuando yo estaba en quinto, cuando es diagnosticada con un problema en su matriz. Y progresó tanto la situación y ella se empezó a poner más grave y más grave y más grave y más grave y con hemorragias terribles y finalmente nos movimos a Matamoros, donde la atendieron a ella, donde la operaron y finalmente llegó el día de la cirugía. Yo en ese momento tenía, no recuerdo si 10 o 11 años, y mi mamá estaba a punto de entrar a la cirugía y mi mamá estaba aterrorizada. Mi mamá dice: yo estaba segura que yo me iba a morir. Y me dolía tanto pensar que te iba a dejar solo, me decía a mí. Y mi familia han sido evangélicos desde hace algunos años atrás. Y yo recuerdo estar en casa de una de mis tías, la mayor de ellas. Ahí había pasado algunos días y estaba ahí, ¿no? Y yo recuerdo que había un ambiente bien feo en la casa. O sea, mi mamá la operaron en la mañana, creo que a las 7 de la mañana. Y desde la mañana hasta el mediodía había una tensión. Usted sabe esa tensión porque algunos de ustedes han experimentado justo eso, quizá la misma situación o un ambiente así de tensión. Estamos esperando, no sabemos qué iba a pasar. Y recuerdo que estábamos todos atemorizados. Una de mis tías, la mayor, mi tía Eva, empezó a cantar, porque ella es evangélica desde hace mucho tiempo.
Apostólica. También son hermanos nuestros, también los queremos. Y empezó a cantar. Recuerdo que estaba cantando coritos de la iglesia apostólica, de esos que ya no cantamos nosotros porque somos más sofisticados. Estaba cantando coritos ella. Y es en momentos como ese en los cuales podemos, si lo permitimos, experimentar el consuelo y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Pero es en momentos como ese también en los que, si no lo permitimos, el temor es capaz de hacer que nos perdamos en la nada. Y sabe, usted tiene la decisión. Usted lo decide. O sea, días angustiosos van a llegar. Yo recuerdo yo tenía 10 años de edad y me acuerdo tanto de detalles de ese día. Finalmente a las 12 del día llegó la otra de mis tías que también trabajaba ahí y llegó diciéndonos, ya salió, está bien, está en recuperación, de ratito lo llevamos, me llevaron. Recuerdo haber entrado al hospital y ver a mi mamá ahí en el hospital y Dios la libró de la muerte. Y yo tenía 11 años y ya tengo 37 años de edad. O sea, Dios fue bueno con nosotros. Pero usted decide qué hace con eso. Mire, no se equivoca el apóstol Pedro cuando dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Pero hay una acción que usted tiene que tomar. O sea, no es que yo voy por ahí caminando lleno de temor y un día el Señor va a venir y me va a quitar la mochila y ya. No, dice que usted tiene que echar y confiar que Él tiene cuidado de usted. Y ese acto tan sencillo de despojarnos es tan complejo y nos mantiene atados de tal forma y me ha paralizado durante tantas ocasiones. Pero es un principio bien simple. Transfiere tus temores, tus ansiedades, tus preocupaciones, ponlas delante de Él, porque Jesús te cuida. Él te cuida. ¿Por qué los primeros cristianos podían enfrentar tan terribles martirios? Porque no tenían temor. El Salmo dice que cuando andamos por el valle de la sombra de la muerte, no tememos mal alguno. ¿Por qué? Mire, he estado meditando el día de hoy, incluso a mis hermanos de oración les pedí que oráramos hoy. Porque quizá hay alguien entre nosotros que sigue con el temor aquí encima y te ha detenido, te ha paralizado. Y yo quiero decirle hoy en el nombre del Señor, ya deje eso. No permita que el temor le controle. No permita que esa emoción le paralice. Porque matrimonios se pierden por temor. Carreras, negocios, destinos, paternidades, maternidades se pierden por temor. Por temor. No le quiero decir. ¿Cómo le voy a decir eso? No tenga temor. ¿Cómo voy a emprender? No tenga temor. No tenga temor porque su Dios está con usted. Cierre sus ojos un minuto, por favor. Señor, en esta tarde, Dios, queremos rogar, Dios. Queremos rogarte, Señor. Habemos algunos de nosotros en este lugar, Señor, que hemos permitido que el temor nos paralice. Y no es para menos, Señor. Tú mismo nos has acompañado en muchos episodios de nuestras vidas y tú mismo sabes que sí la hemos pasado difícil, que sí ha habido tormentas, que sí ha habido barcas que están a punto de hundirse, Señor. Es más, algunos de nosotros hemos naufragado y cuando nos llamas a subirnos una vez más al barco nos resistimos.
Y cuando nos dices, Hugo, inténtalo otra vez, ay, queremos revirar y queremos decirte, no, Señor. Yo mismo, Señor, en muchas ocasiones, Dios, tú me has dicho, camina, Hugo, y yo digo, no, Señor, no quiero, porque me fue mal la vez pasada, Señor. Pero Dios, tú eres tan bondadoso, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que una vez más, conociendo, Señor, esas áreas débiles, flacas de nuestras vidas, nos dices, Guille, súbete al barco otra vez. Flor, súbete al barco otra vez. Lolo, súbete al barco otra vez. Iliana, súbete al barco otra vez. Y Señor, nos asusta, nos preocupa, nos angustia, Señor, porque nos da miedo que venga la tormenta. Nos da miedo que ese barco se hunda. Nos da miedo enfrentar una vez más aquello que nos ha lastimado en otras ocasiones, Señor. Pero aún así, Señor, tú nos dices, sube al barco y no tengas temor. Y yo hoy, Señor, junto con mis hermanos, yo quiero orar respondiendo a esa invitación, casi que indicación que nos haces. Y yo te digo, Señor, ayúdame, porque sí tengo temor, pero no quiero que me controle. Yo quiero mirar hacia ti, Señor, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, hasta sobre las aguas puedo caminar, Señor. Y esa es mi confianza en este día, Señor. Y yo anhelo, Dios, que tú coloques esa convicción en el corazón de mis hermanos, Dios, para que ellos puedan responder, Señor, de la misma forma y digan, aquí estoy, Señor, sin temor, listo para caminar sobre las aguas hacia ti. Amada, amado, si usted está lidiando con el temor, esos temores que paralizan, ¿por qué no se pone de pie conmigo y permite que podamos orar juntos?